Bueno, vamos a calcular el máximo absoluto de esta función f de x. Lo vamos a hacer con la calculadora Texas. Entonces vamos a empezar. Bueno, yo creo un archivo para análisis numérico, para que, o sea, para no estar introduciendo la configuración cada vez que voy a hacer cálculos de análisis numérico. Entonces aquí lo tengo, la configuración. Puedo entrar aquí donde está el nombre del archivo, me sale esto. Para ingresar a las opciones del documento rápidamente, entonces presiono 7, luego 2, me lleva a esta ventana. Entonces aquí donde dice fijo 4, son la cantidad de números decimales que me va a mostrar, o sea, después del punto la cantidad de números. En este caso lo voy a dejar en 6, pero puede ser que en las pruebas, en los exámenes nos pida eh, trabajarlo con 4 cifras. Entonces yo en ese caso tendría que pasarlo aquí a 4 cifras. En este caso lo voy a dejar en 6. El ángulo se tiene que trabajar en radianes. Y de ahí, aquí donde dice modo de cálculo, lo voy a dejar exacto. Bien, lo primero sería introducir esta función en la calculadora y almacenarla en memoria. Entonces la ingreso. Aquí está ingresada ya la función. Ahora para guardarla en memoria hago lo siguiente. O sea, la voy a guardar como una función en memoria. Voy, eh, presiono control y de ahí esta tecla. Y a esta función le voy a llamar f de x. Presiono enter y aquí queda ya almacenada. Ahora bien, lo siguiente sería calcular la derivada. Entonces para eso voy a ir aquí y me va a mostrar este menú desplegable y yo voy a presionar esta que sería la derivada de orden n. O sea, si yo quisiera calcular una cuarta derivada, entonces esta es la tecla que con este comando lo haría. En este caso solo necesito la primera derivada de esta función, por lo tanto le voy a poner 1 aquí. Esto quiere decir que es la primera derivada de la función. Ahora necesito la derivada de esta función, entonces aquí en el argumento introduzco f de x y esto, bueno, aquí vemos que aquí está la derivada. Esto es lo que me arroja la calculadora. El siguiente paso sería calcular la raíz de esta función, o sea, donde se hace cero esta función. Entonces lo siguiente sería resolver para x. Bueno, lo que voy a hacer es que esto lo voy a guardar también como una función, pero a esta la voy a llamar g de x, porque si yo le pongo f de x, eso me va a reescribir la función que ya tengo aquí guardada en memoria. Entonces por eso le pongo otro nombre. Podría ser también, por ejemplo, f1 de x.
lo vamos a dejar así. Ahora bien, quiero resolver para la derivada, entonces yo voy a usar este comando. Hay varios comandos para resolver ecuaciones, pero el que yo necesito, el que yo quiero es este. Porque con este comando yo puedo ingresar un intervalo. O sea, yo necesito encontrar las soluciones en este intervalo, porque si están fuera de este intervalo no me interesa. Entonces aquí le voy a poner g de x y esto lo voy a igualar a 0, coma, aquí tendría que poner yo la variable para la cual voy a resolver. En este caso es una función que depende de x, entonces necesito resolver para x. Ahora bien, pongo otra coma y pongo el límite inferior, que sería 5, otra coma y límite superior. Perdón, aquí a la derivada no le llamé g de x, le llamé f1 de x. Entonces por eso me marcó el error. Entonces, resolviendo para x, me tira este número, que vendría a ser este, ¿va? O sea, la función es 0 en este punto. Eso quiere decir que hay una recta tangente en ese punto. Entonces lo siguiente sería evaluar la función original f de x en los extremos, que sería 5 y 8, y en el punto que hay donde la recta pendiente es 0. Entonces para eso pondría f5 f evaluado en 5 y me arroja este cálculo. Como yo lo tengo en las opciones, lo tengo configurado para que me lo muestre con valores exactos, por eso me lo tira así. Entonces, para encontrar el valor aproximado, presiono control y enter y me tira el valor con los decimales, que sería este primer valor. Y hago lo mismo para todos los siguientes valores. F evaluada en 8, valor aproximado. Bueno, creo que aquí me equivoqué. Sí, me equivoqué. O sea, este valor está equivocado, lo volví a repetir. Entonces el valor sería este. Y ahora solo me falta evaluar para este punto.
Yo recomiendo escribirlo aquí manualmente, porque si yo vengo, por ejemplo, y le doy copiar aquí, y lo pego, entonces me va a mostrar más valores decimales. Y esto, o sea, lo estoy trabajando con una precisión de 6 cifras decimales, y ya con esto ya no voy a obtener el mismo valor. Entonces por eso yo recomiendo copiarlo, digo, introducirlo manualmente. Que me vendría a dar este valor. Entonces, según la notación, bueno, esto se escribe así, va, el valor absoluto de todos los valores que obtuve aquí, y voy a seleccionar el mayor valor absoluto, que vendría a ser este. Entonces este sería mi máximo absoluto. Ahora bien, echando un vistazo gráficamente, tengo la función, va, como, bueno, no sé cómo está definida en un intervalo que solo es de 5 a 8, pero no sé cómo acortarle. Entonces lo que hice fue que le pasé dos rectas para delimitar el intervalo. Entonces la función, según el ejercicio, está definida aquí, va, en 5 y en 8. O sea, del intervalo 5 al 8, va, de 5 cerrado a 8. Bueno, entonces lo que, lo que encontré fue el máximo absoluto, que vendría a estar por aquí, debería estar por aquí. Entonces, eh, entonces aquí tengo el punto. El punto es este para x 6.283165 y para y 4.7182. Entonces aquí me muestra que aproximadamente está aquí, ¿va? Entre más cifras decimales utilice, más preciso va a ser. Entonces gráficamente eso es lo que quiere decir, va, que aquí está el máximo absoluto de la función definida en el intervalo 5,8.